El gran profesor del nuevo pensamiento, el Dr. Joseph Murphy, autor de grandes libros, entre ellos El poder de la mente subconsciente, nos enseña que al decir palabras de prosperidad, ya sea interna o externamente, durante un periodo de tiempo cada día, es de gran ayuda para impregnar nuestra mente subconsciente con estas ideas y así generar riquezas y abundancia en nuestra experiencia en este mundo. Él enseñaba en sus libros y en sus conferencias esta poderosa afirmación que estamos a punto de escuchar para provocar la energía de prosperidad en tu cuerpo y en tu mente. I am now writing in my subconscious mind the idea of God's wealth. God is the source of my supply, and all my needs are met at every moment of time and point of space. God's wealth flows freely, joyously, and ceaselessly into my experience, and I give thanks for God's riches forever circulating in my experience. Mi recomendación es que la repitas todos los días, preferentemente antes de dormir y temprano por la mañana, que es cuando tu subconsciente es más impresionable. Entonces, prepárate, ponte en una posición muy cómoda y vamos a ella. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente
y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio.
La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia.
Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riquezas de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia. Ahora estoy escribiendo en mi mente subconsciente la idea de riqueza de Dios. Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades se satisfacen en cada momento del tiempo y del espacio. La riqueza de Dios fluye libremente, alegremente y constantemente en mi experiencia, y doy gracias por las riquezas de Dios que siempre circulan en mi experiencia.